Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora veas esto. Yo soy, veas o escuches, mejor dicho, yo soy Leila Bechara y esto es un nuevo episodio de Muchachas, un video podcast donde hablo con mujeres cuya trayectoria me interesa particularmente y por transmisión a ustedes también. Estamos en directo desde los estudios de Monteagudo, a quien voy a agradecer particularmente siempre por poner a disposición el espacio y toda la técnica. Y déjenme saludar antes a Pocha, que es nuestro operador estrella, y a Lean Pafundi, mi mano derecha, que hace que todo esto sea posible. Hoy tengo el honor y el orgullo de poder charlar con la señorita Vanessa Siley. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Leila, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un saludo a todos y todas por ahí. ¿Cómo es tu primera vez en streaming? No. ¿En algo parecido a esto? Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí, la primera vez. Ayer no. Siempre soñé con estar en streaming. Eso te iba a preguntar. Sí. Viste que Cristina dijo el otro día que es muy fácil hacer política en la televisión. Sí. ¿Qué distinto pensaba es hablar o en la Cámara de Diputados, ¿no? O con los compañeros delegados y delegadas que en la tele, ¿no? Hay algo distinto. ¿Te cuesta, te medís mucho más en las notas que das o no ves diferencia ahí? Es muy diferente porque un debate, una discusión o una asamblea o un plenario no tiene el objetivo necesariamente de transmitir una idea, comunicar algo. Y por lo menos lo que pienso cada vez que voy a algún medio, y así aprendimos también, es, bueno, qué idea, qué mensaje quiero transmitir o para qué fines estamos haciendo una entrevista, suponte, o una participación en algún medio de comunicación, radio, diario o televisión o lo que fuere, ¿no? Como cuál es la idea para transmitir. Entonces medio que una va pensando ya cuál es la idea para transmitir. Distinto es cuando es posible que haya un ida y vuelta que además redunde en un proyecto de ley, un dictamen de comisión, en un mandato para pedir para la mesa paritaria, un aumento salarial, digamos, son ámbitos totalmente distintos y tienen fines totalmente diferentes, ¿no? Claro. Así que streaming es una novedad y está buenísimo, me encanta. Bueno, me encanta. gracias por venir primero, antes que nada. Quería también charlar con vos porque hay algo como de tu trayectoria militante que me parece muy apasionante porque compartís también como una trayectoria con un montón de referentes que hoy en día son parte de la dirigencia kirchnerista. Arrancaste en tu ciudad natal, en Mercedes, siguiendo en la Facultad de Derecho, en el NBI, que es también como cuna de grandes dirigentes hoy. Pero quería preguntarte por qué la militancia y por qué la militancia peronista / kirchnerista, si se quiere, ¿no? Porque también 2000, esos años, los 2000. Llegué al lugar donde me quiero quedar, que digo siempre que es el sindicalismo. Porque nos devolvió a toda una generación, que particularmente de nuestra generación, de un montón de compañeros y compañeras nacidos en democracia, que vivimos pertenecientes a una clase trabajadora o una familia trabajadora, vivimos los avatares de la economía y del proceso económico del país en nuestros hogares, que cuando nuestros viejos los despidieron en los 80, con la indemnización se pusieron un kiosco, un almacén, una carnicería, el famoso cuentapropismo de los años 90, que tocamos fondo en el 2001 y que volvimos a reactivar la vida familiar, la economía doméstica, que es el mejor Excel para entender la economía. Para mí, cómo están las familias trabajadoras es el mejor Excel para entender cómo está un país. Volvimos a recuperar eso con Néstor y Cristina. Y además la política, las ganas de transformar la realidad. Y que el canal para esa transformación no era el individualismo, no era irse a vivir a otro país, estaba acá. Que podíamos en Argentina tener una vida mejor, transformar nuestra vida, cumplir nuestros sueños, trabajar de lo que queríamos,
poder crecer, prosperar, ver que tu familia estaba mejor, estaba tranquila, estaba en paz, se podían resolver los problemas, no es que no había problemas, sino que eran posibles de resolver y solucionarse. Y bueno, eso nos hizo enamorarnos de la política. Gracias a Néstor y Cristina, toda una generación entera volvió a ser peronista, ¿no? ¿Por qué? O ¿Por fue qué peronista volvió? por primera vez. Sí, Porque muchos de nosotros y nosotras, la referencia vívida del peronismo habían sido los años 90. claro. Y no eran las banderas del peronismo. La igualdad, la justicia social, un Estado fuerte, la militancia, la fortaleza de las organizaciones sindicales, la soberanía nacional, cuidar el patrimonio del país, ¿no? En los 90 se entregó el país entero. Se pudo permitir un 1 a 1 porque se vendió todo. Claro. Y se vendía, y se desarreglaba un poquito y se vendía otra cosa. Entonces, bueno, nosotras y nosotros, la generación del 2001, gritamos que se vayan todos en el 2001. Y en el 2003, 2004, 2005 nos enamoramos de la política y recuperamos el verdadero peronismo. El verdadero peronismo lo hicieron Néstor y Cristina para mi generación. Por eso para mí kirchnerismo, peronismo no es una contradicción, ni es algo menos que menos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Me gusta esto de que pones como la fecha en el 2001, porque hay toda una generación de pibes que hoy pueden votar, gracias a la ley de voto joven igual también, que nació en el 2001, ¿no? Sí. Y viste que se habla mucho de esta idea de toda esta generación de pibes atravesó una vida, una infancia y una adolescencia marcada por un status quo, digamos, kirchnerista, una forma de, yo misma digo, también soy del 96, no soy del 2001, pero hay algo de, todo era posible, ¿no? Mis preocupaciones no tenían que ver con trabajar o el trabajo que pudiera conseguir, sino soñar más allá. Hoy la situación está un poco compleja en ese campo y esta idea de enamorarse de un proyecto está bastante en crisis. ¿Cuál es el diagnóstico concreto? No solo en términos de la juventud, sino también más macro de qué pasa con ese proyecto que en el 2003 empieza a enamorar y convoca a la participación política. ¿Y qué sucede ahora? ¿Qué diagnóstico hacen de eso desde el kirchnerismo y de vos misma, digo, también? Sí, comparto. Creo que hay que volver a enamorar a la sociedad, dijo Cristina, ¿no? Dijo volver a enamorar a la sociedad. Y bueno, eso, la pelota está picando en la cancha de la dirigencia cuando de eso se trata. Cuando volver a enamorar a la sociedad incluye a los pibes y a las pibas, porque los pibes y las pibas, los jóvenes en este momento, lo que quieren y lo que más quieren es realizar sus sueños. Y en nuestra época lo que más queríamos era realizar nuestros sueños. Y esto pasó siempre. Y la rebeldía, el rebelarse, también es algo que se manifiesta con mucha fuerza cuando estamos en la secundaria, cuando terminamos la secundaria. Es en esa época. Los mejores años, muchas veces son los mejores años de la vida, sí, digamos. Sí. Así que a disfrutarlo, ¿eh? Leila, vamos. Por favor. Toda la vida por los 22. Claro. Y entonces nuestros pibes están ahí esperándonos. No es que se derechizó la juventud. Yo no comparto en absoluto eso. Sino que no estamos satisfaciendo sus ansias. Claro. Ese poema tan hermoso que leyó Néstor, que decía, porque pude cumplir las ansias, que se me recuerde por haber podido cumplir ansias de todo un pueblo. Y bueno, nosotros tenemos que cumplir esas ansias. Y los pibes y las pibas hoy quieren lo mismo que queríamos nosotros. Irte a vivir solo, poder tener un trabajo que no sea de 10 horas por día para poder estudiar, que me alcance para mantenerme, poder irme de viaje, Sí. Conocer mi país, conocer tal vez otros países, poder comprarme una pilcha que me guste. Carísima la pilcha esta. ¿Entendés? Y ahora Carísima. tenés que elegir. Sí. Si vas a
vivir solo, no vas a poder irte de viaje, ni te vas a comprar pilcha, ni seguramente vas a tener que vivir con otros y otras, amigos, amigas, o con quien puedas. O si te querés ir de viaje vas a tener que vivir con tus padres. Bueno, y la migración de un montón de pibes y pibas que volvieron a vivir con sus padres, porque esto también pasa. Sí, total. Te habías podido ir a vivir sola, y tuviste que volver. Sí, o pasarte a un ambiente menos. Es muy doloroso eso para una persona que está en edad económicamente activa, quiere y puede salir a laburar, o incluso sigue laburando y su sueldo ha dejado de valer. Sí. Que es el drama. Para mí el drama actual es ese. Entonces, bueno, para mí un proyecto que vuelva a enamorar concatena las dos cosas: la política y la economía. La economía y la política. Las dos cosas son. Hay un tema ahí también, ¿no? Porque cuando se habla esto de, bueno, hay una responsabilidad de la dirigencia de poder convocar de vuelta, de poder enamorar, de presentar un programa. Pensaba mucho en el 2017 y en la idea de unidad ciudadana, que reflexionaba el otro día en el acto que fue en Racing, que Cristina inmediatamente empieza a subir gente al escenario en plan, bueno, acá están las verdaderas demandas de la sociedad, ¿no? Como en plan representar sectorialmente. Eso fue en Arsenal. En Arsenal, perdón, no en Racing. Sí, eso fue en Arsenal. Sí, me acuerdo. Unidad Ciudadana fue un poco, y recuerdo también porque quizás presté con más atención cómo había sido el armado de esas listas, donde surgen representantes sectoriales muy fuertes, ¿no? Con trayectorias militantes muy fuertes y un sindicalismo muy marcado, ¿no? Como la vieja idea del peronismo de un tercio mujeres, un tercio sindicalistas. Y pienso cómo eso puede hoy volver a surgir, ¿no? Primero, si es necesario, si así se vuelven a crear esas representaciones. Y segundo, por dónde se empieza teniendo una sociedad también un poco tan disgregada como ahora. Que no sé si compartís ese diagnóstico, pero yo creo que la pandemia nos hizo bastante mierda en ese sentido, en perder movilización, perder organización, y creo que ahí también hay como una vacante importante. Pienso y te pregunto, ¿cómo se puede volver a pensar un esquema así en un año electoral como el que estamos enfrentando ahora? Bueno, muchas preguntas. En una sola, perdón. En una sola. Es la ansiedad. No, mira, primero, muy bien lo que vos dijiste. En el 17, con Unidad Ciudadana, había un programa. Eran los 10 puntos de Unidad Ciudadana. Nosotros hicimos una campaña con un celular y con la militancia en el 17, teniendo todo en contra, en la provincia de Buenos Aires, con un programa. Y militamos pueblito por pueblito, fuimos a todos los lugares que fuimos, sindicato por sindicato, a todos con ese programa. Y mal no nos fue, porque fue la base que luego construyó la victoria del 19. Sí. Sin Unidad Ciudadana no hubiera existido el Frente de Todos y de Todas. ¿Por qué? Porque ahí se determinó la porción que el campo nacional y popular, en un sentido amplio, con todas sus facetas, las más nacionales y las más populares, se pudo contabilizar cuánto significaba. Y de esa cuenta, Unidad Ciudadana fue la abrumadoramente mayoritaria. Contemos cuánto sacó el Frente Renovador, cuánto sacó en su momento Randazzo, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández. Claro. Entonces, fue muy importante que sea una lista que era Cristina y el pueblo, porque los demás éramos representantes de sectores, de los intendentes, de los científicos, de los académicos, de la juventud, de las mujeres, del sindicalismo. Para el sindicalismo fue muy bueno porque los compañeros y compañeras que pudimos entrar en ese 30% que vos decís, Hugo Yasky, Walter Correa y yo, fuimos compañeros que llegamos ahí no por un acuerdo de cúpula, no por una rosca en una mesa, en una cena o donde fuera, sino que fue por la militancia, por lo que habíamos trabajado y laburado. Cuando se pondera la militancia lo que siente automáticamente es el doble de responsabilidad. Nunca siente que está en un lugar de privilegio.
un verdadero militante, cuando le toca ejercer una función representativa o de gobierno, lo que en realidad siente es más responsabilidad, jamás un privilegio. Y si siente que es un privilegio y actúa en consecuencia, es porque nunca fue militante. Es porque nunca fue militante. O no fue militante de verdad, no entendió nada. Claro. Porque la militancia es una forma de vida. Y hay que volver a sumarse a militar. Hay que afiliarse al PJ bonaerense, hay que afiliarse a los sindicatos, hay que acercarse a la unidad básica. No vamos a poder cambiar el rumbo de nuestro destino si no nos sumamos a militar. Creo que es fundamental. No es lo mismo estar que no estar. Las cosas van a ser mejor si nos sumamos. No van a ser mejor si nos quedamos en casa. No lo vamos a solucionar así, ¿eh? Sí, implica lucha. Lucha implica sacrificio, implica un montón de cosas. Pero a veces nos pasa en las malas, yo lo aprendí mucho en el sindicato, porque sí creo que es una de las mejores escuelas de vida el sindicato, la organización sindical, que a veces vos no vas a sacar la mejor paritaria. Entonces, viste, te toca negociar el salario y no vas a sacar la mejor paritaria automáticamente. Y sabés que la inflación está mal y que para ganar la inflación, bueno, tengo que hacer una paritaria mensual, que es lo que hicimos el año pasado, una paritaria mensual. Sí. Pero lo que la gente no, lo que siempre al trabajador, a la compañera, al compañero, al afiliado, a la afiliada, le tenés que demostrar que vos estás luchando. Y luchar de verdad. Y el compañero eso le da confianza, le da representación, se siente que no lo están dejando abandonado, abandonada, y que el dirigente está dando más de lo que puede incluso, porque pone su cuerpo al frente. El dirigente tiene que estar al frente de las luchas. Un dirigente es eso, una persona que está al frente de la lucha. Y ahí vas a ver el retorno que hay de la militancia. Hay retorno. Cuando eso sucede, hay un ida y vuelta y se crece como organización. Entonces, la aposta está en los dirigentes. Vos por ahí no tenés la respuesta mágica. O el escenario es tan complejo que no va a haber una solución rápida, pero no podés no estar luchando. No podés no estar luchando. Pienso con eso también, algo de que, como que en los últimos meses, ¿no? Desde que Cristina dijo que no iba a ser candidata en la primera instancia y empieza a hablar de proscripción, ¿no? Como toda este movimiento militante de levantar la proscripción, pienso y digo también ahí que ¿qué rol fundamental tiene la militancia en este contexto? No solo para levantar la proscripción, sino también para empujar, creo yo, diagnóstico que hago, comprensión de texto de Cristina, de una necesidad de trasvasamiento generacional, ¿no? Porque ella dice, llegó el momento de los hijos de esa generación desmada. ¿Cuánta, y esto no por ser polémica, pero cuánto espacio hay en el movimiento para eso? Con esto, ¿no? Con una militancia golpeada, porque estos 4 años no fueron de grandes conquistas para el movimiento militante, por lo menos. ¿Cuánto espacio hay para que eso ocurra? Eso. Yo creo que, mira, si no hay espacio, hay que generarlo. Claro. No sé si hay o no, pero si no lo hay que generarlo. Creo que la proscripción no es una categoría, bueno, ya está, no pudimos levantar la proscripción porque cierran las listas. Sí. Entonces ya este tema se termina, pasamos al siguiente capítulo. Elegimos candidato y listo. Claro, no. Porque la proscripción, Cristina se cansó de decirlo, es hacia el peronismo. Es un ataque a la libertad. O sea, es un ataque a la libertad. Si vos querés elegir a alguien, ese alguien podría postularse y no puede, bueno, te coartan tu libertad como votante. Si vos pasó en San Juan, pasó en Tucumán,
ya no tenemos solamente la causa-vialidad como limitante. No, cada vez hay más pruebas de lo que son capaces. Está el tema de Formosa, ahí en el tintero de la Corte, el procurador ya emitió dictamen, están esperando para ver qué van a hacer. Es terrible, o sea, perdón, pero me parece... Y sí, porque cuando vos te mutilan la democracia, que es lo que está pasando, Sí. Como el sistema institucional de nuestro país nace con la democracia, lo que sucede es que se te empiezan a derrumbar todas las instituciones. Bueno, es que la vida del Estado, de las instituciones, de lo público, corre la suerte de lo económico y social. Claro. Nunca vas a tener un Estado fuerte, presente, en un país con estos niveles de inflación, con el desfasaje que se produce entre ser trabajador o trabajadora registrada y ser pobre. Es decir, Sí, 6% de desocupación, 40% de pobreza. Sí. Eso significa que hay ocupados que están adentro de la pobreza. Claro. Entonces, la proscripción, eso por un lado, ¿no? Digamos, y ahí entra lo del juicio político, entran un montón de aspectos, ¿no? Pero que ahora podemos charlar, pero la proscripción, por un lado, no se termina en Cristina, Eso. pero empieza con ella. Claro. Y con tantos otros compañeros y compañeras que realizaron los mejores años de la democracia hasta esta parte, que fue los 12 años de Néstor y Cristina. Después, la representatividad de una futura generación ya se fue ejerciendo con los años y se está ejerciendo con los años. Ahora, el liderazgo de Cristina es existente. No se va a acabar con una candidatura, así como no se va a terminar porque lo digan 4 señores en el Palacio de Tribunales enfrente de Plaza Lavalle. Claro. Eso no lo pueden erradicar. O porque lo diga Héctor Manieto, ¿no? Porque lo diga el jefe de toda la banda. No lo van a poder erradicar. Entonces, bueno, me parece a mí que eso nos demarca un camino de larga lucha, ¿no? Y de esfuerzo militante en ese sentido. Ahora, yo de candidaturas no sé mucho. Sí, me gustan un montón de compañeros y compañeras, tengo mis preferencias y demás, pero lo que sí sé es que los tiempos que vienen, ganemos o perdamos, y podemos ganar. Yo estoy absolutamente convencida de que podemos ganar. Yo también. Van a ser de resistencia. Sí. Van a ser de resistencia. Es lindo esto que decís, porque siento que también, no sé, hablando con amigos o compañeros, lo que sucede es que nos quedamos mucho como en una conversación de candidaturas, ¿no? Como también poniendo el rol de militante en un rol que solamente actúa en el año electoral, llevando el volante, discutiendo en la calle, ¿no? Y hay como una sensación de, pero yo a esta altura y con estas condiciones no puedo discutir con nadie en la calle, ¿no? Como claro. Se me hace difícil. Uh-huh. Pero está cierto. Bueno lo que decís también como, no empieza ni se termina con el 24 de junio, el cierre de listas y saber a quién vas a militar o a quién vas a votar, sino que es un proceso que viene de antes y que va a seguir en esa línea. Sí. Quería volver un poco a esto del juicio político, porque es del juicio político a la Corte Suprema, que es algo que en algún momento apareció como en la agenda pública, en la agenda política de la dirigencia, y que creo que tuvo como varias críticas por parte quizás de algunos sectores que quizás no tan militantes, sobre la legitimidad de esa discusión cuando vas al verdulero y el verdulero no entiende nada de quiénes son la Corte, no le conocemos las caras, es una agenda palaciega, ¿no? Como algo de eso. ¿Qué se le responde a ese argumento? Primero, ¿qué se le responde a ese argumento y cómo se habla con el vecino y la vecina, con el claro. compañero o compañera, con la familiar sobre este tema? Porque es cierto, yo no llego a fin de mes con el juicio político a la Corte, claro. Yo llego a fin de mes con un mejor salario. Es una gran discusión entre nosotros y nosotras que históricamente pasó en el 2013,
cuando se discutió la democratización de la justicia. Total. Linkear. ¿Cómo linkear? Buen término. Sí. El juicio político a la Corte con mi vida cotidiana. Es para, claro, porque no es un título. Entonces, como vos tenés que explicar, ya ahí te cuesta más. Claro. Pero por eso siempre es mejor quedarte 3 horas hablando con el compañero verdulero hasta que un volante. Claro. Mejor 3 horas que un volante, o que hacer toda la cuadra de volantes, ¿no? Si somos militantes y bueno, vamos volanteada de los sábados, hacer toda la cuadra de volanteada, o 3 horas con un vecino y una vecina. Y bueno. Yo prefiero 3 horas, porque ellos están todos los días, tienen una amplificación, el discurso de los sectores de poder, que te abarca todos los medios de comunicación, las redes sociales, la repetición en las radios, y nosotros tenemos nuestra fuerza, nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestro pensamiento. Y bueno, entonces hay que ponerlo en acción. ¿Cómo linkear eso? Y bueno, mirá, ¿quién controla al que controla? Es la gran pregunta. Sí. El juez es la última palabra de todo. Perfecto. ¿Y al juez quién lo controla? Bueno, se supone que es una república, pesos contra pesos. El pueblo. Claro. El pueblo. ¿Cómo hace ejercer el pueblo su control? A través de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Los diputados y diputadas en la Comisión de Juicio Político. Si no, no hay control. No hay control y nos está pasando lo que está pasando ahora. Y el juicio político a la Corte tiene que ver con un montón de cosas que te pasan en la vida cotidiana. Porque si la última palabra para ver si se te aumenta el internet o no la tiene un juez y arregla con las empresas. Sí, de hecho aumenta todos los meses, señor empresario de internet. No puede ser. Bueno, si se lo permitieron. Claro. Al señor empresario de internet, ¿a alguien le dijo que debe cumplir el decreto que dice que es un servicio público esencial? No, ¿qué le dijo la Corte Suprema al señor empresario de internet? Aumente, tranquilo. Usted meta. Ya le dije que acá este amparo tiene la razón y la cautelar sale bien, y bueno. Pero en ese delirio vivimos no hace un año, no hace 2, hace bastante tiempo también. Más o menos, sí, porque tuvo sus vaivenes en la historia, ¿no? Claro. En 1930 la Corte Suprema avaló un golpe de Estado en nuestro país y lo avaló a Uriburu. ¿Y sabes a quién le hicieron el golpe de Estado? A los radicales, ¿eh? Claro. Y ahora 1930. Sí, no sí. estaba Perón todavía. No existía. En el mapa político no estaba Perón. no estaba. Y bueno, fíjate, después, bueno, la Corte va cambiando sus composiciones y demás, y llegamos hasta hoy donde te encontrás con esto, te encontrás con una Corte que es de los sectores poderosos. No está respondiendo a su función, no se está desempeñando como corresponde. El Estado tiene una sola misión, garantizar el bienestar general. El Estado pueden ser 3 poderes, pero la misión es una sola. Y la Corte Suprema no está cumpliendo su misión pública. Entonces, un juicio político viene a ver cómo controlamos el desempeño, mal desempeño o comisión de posibles delitos de estos señores. Si no, volvamos a la monarquía absoluta. Sí. Y se acabó. Porque si van a controlar un país sin someterse a elecciones y encima residen en un palacio, y bueno, claro, ahí a pasitos de la monarquía. Entonces, el juicio político viene a controlar eso. Viene a controlar a la Corte Suprema. Digo muchas cosas sobre esto. Cuando se cambió la mayoría automática del menemismo, sí, para muchos que sabían lo que esa Corte Suprema había hecho, entre otras cosas, había garantizado la impunidad de Macri con el contrabando, bueno, claro, agravado. Viste que no hay... Todo está conectado con todo. Sí, hay continuidad histórica. No hay casualidades. Sí. Hay continuidad histórica. Hoy también vemos sentencias que han beneficiado a la ciudad de Buenos Aires y el espacio de Mauricio Macri con Juntos por el Cambio de la Corte. Claro. Bueno, cuando llega Néstor Kirchner, 2003-2004, una de las cosas que se cambia en términos institucionales en nuestro país era una demanda social cambiar la mayoría automática del menemismo.
porque era una mayoría que le avaló todo a Menem, que dijo que estaba bien privatizar, que se autovotaban también. ¿Vos sabías que Nazareno y Molineux O'Connor, vicepresidente y presidente de la corte de Menem, hicieron lo mismo que Rosati y Rosenkrantz, autovotándose? ¿Y ese fue el argumento para el juicio político? Sí, señora, claro. Uno de los tantos argumentos. Entonces, hay continuidad histórica y Néstor, cuando llega el dictamen de la Comisión de Juicio Político, que es lo que estamos produciendo nosotros ahora, con todas las pruebas, con los testigos, con todos los que están viniendo a descubrir todo el tema de la obra social, lo que, digamos, las posibles malversaciones de fondo y el desorden total que le hicieron en la vida de la salud de muchas mujeres y hombres y afiliados y afiliadas, más de 100.000, con la obra social del Poder Judicial, se está descubriendo con todos los testimonios que están viniendo en la Comisión de Juicio Político. Claro. El 2x1, lo que hicieron con el 2x1, liberando a genocidas, aplicándole una prisión domiciliaria a genocidas. O sea, la lista de errores de la Corte Suprema, de errores, digamos, pero vamos a ponerle de intenciones. De intenciones. De desvío de poder. De crímenes. Desvío de poder. Claro. Eso es lo que. Por eso la palabra justa es controlar al que controla, porque ahí hubo un desvío de poder. El pueblo les dio un poder para hacer determinada cosa y abusaron de ese poder para hacer otras. Bueno, todo eso está descubriendo la Comisión de Juicio Político. A lo que iba de contarte es que Néstor agarra el dictamen que había hecho la Comisión de Juicio Político del 2002, de Duhalde. Mirá, claro. Porque un dictamen de comisión, porque otra cosa que la que se decía era, es un circo, no tienen los votos. Eso te iba a decir, pero si no ya tienen está los perdido. 2/3, ya está perdido. No, no está perdido. El dictamen de una comisión de juicio político, en donde hoy el Frente de Todos tiene mayoría en la comisión, sí. Tiene una vigencia de 3 años. Vos decís que se puede usar como herramienta del próximo gobierno para decir, che, igual avanzar con esto. Sí. Como... Es más, si la gente quiere cambiar al Poder Judicial, seguramente que no tiene que votar ni a Juntos por el Cambio ni a Milei. Si vos querés cambiar el Poder Judicial, sí, tenés que votar a los que estamos llevando adelante el juicio político, que es el Frente de Todos y de Todas. El peronismo, el kirchnerismo. Nosotros estamos llevando adelante el juicio político. Y no vamos a cambiar el Poder Judicial si no empezamos por la cabeza. A mí me parece una discusión muy interesante porque siento que es como la gran deuda de la democracia de estos 40 años, la discusión sobre el Poder Judicial, ¿no? Como todos los intentos de democratización y de poner en la mesa esa discusión terminaron siempre como con recovecos, ¿no? Como, bueno, curvas que se hacen de ampliamos la corte, bueno, discutimos eso, perdemos esta discusión, avanzamos con otra. Y siento que todavía falta construir en algún punto esa demanda social, ¿no? Como la movilización para decirle, che, no a este Poder Judicial. Algo que para mí la movilización del 2x1 fue maravillosa en ese sentido, digo, ¿no? Como toda una sociedad movilizada para poner un freno a esa impunidad. Ahora, ¿cómo se construye esa demanda social? ¿Cómo seguimos fortaleciendo la idea de que esa discusión es fundamental? Porque también implica tener un Estado débil o un Estado que no responde a las necesidades y al bienestar de la sociedad, como bien decías antes. ¿Cómo fortalecemos esa discusión? ¿Cómo hacemos que realmente tenga importancia para el verdulero, para el vecino, para la dirigencia también en algún punto? Sí, bueno, yo creo que desde abajo, desde a poquito, sin pausa, deberíamos acelerar un poco, pero se está dando esa discusión. Hay que darla primero en la militancia, en nuestro espacio político, y después que prolifere socialmente. Si vos me decís, ¿cómo hizo Néstor para cambiar la Corte Suprema menemista? Digamos, para construir una mayoría legislativa de 2/3 para hacerle juicio político a esos tipos que se habían avalado el choreo del país que hizo Menem. ¿Cómo hacemos nosotros y nosotras para hacer lo mismo que hizo Néstor? ¿No? Igual nadie se baña 2 veces en el mismo río, pero bueno, ¿cómo hacemos para llevar adelante una destitución de los jueces de la Corte? Sí.
Militancia, unidad básica, explicación, hablar con los compañeros, hablar con las compañeras, convencer a la sociedad y después ganar las elecciones. Pero pensaba... Porque Néstor lo pudo hacer porque ganó las elecciones. Y después demostró la legitimidad en la marcha, porque ganó las elecciones por el 22%. Sí. Ganó las elecciones por el 22%, y yo no sé si en la plataforma de Néstor estaba... el juicio. Pero claro. bueno, se fue convirtiendo en una demanda social, a la vez que también fue una demanda social impulsada desde la conducción, ¿no? Pienso ahí. Va y viene, es las dos cosas, creo yo. El dato de la suspensión de las elecciones de San Juan y de Tucumán no generó ninguna movilización. A mí eso me sorprende de no sé, la CGT, la dirigencia. ¿Qué pasaba con esa plaza colmada? ¿Qué sucede con ese actor político que en definitiva, eso, por más que no haya una discusión social, ponele, suponiendo que eso no sucede, ¿hay una dirigencia dormida también en ese sentido? ¿O por qué no? Bueno, no sé, Cristina habla de disciplinamiento también, ¿no? De qué es lo que logran. Pero, ¿cómo se sacude a la dirigencia y decir, tipo, por favor, hagan algo, ayúdame, loco? Sí, bueno, esto que te decía. Pasa que en la CGT tenés un problema que tenés 200 sindicatos pertenecientes a la CGT y 4.000 que están afuera. Claro. Entonces, la cuenta... Entonces hay un problema de representatividad real. Es la institución que elegimos muchos compañeros y compañeras y elegimos muchas organizaciones sindicales que todavía no estamos pudiendo tener ni voz ni voto. Y estamos pidiendo ingresar formalmente a través del comité arbitral y demás. Pero la CGT está cerrada en un grupo de 200. Entonces hay una demanda muy particular de democratizar ese espacio. Claro. Porque... si no, vos tenés un ámbito político de los trabajadores y trabajadoras que no está representándonos. A mí me parece que sí, que la reacción, yo hubiera esperado una reacción lo puse en mis redes sociales, ¿no? Un compañero, el secretario general de CECASPI, Carlitos Ortega, tuiteó, debería haber hecho un paro a la CGT, y yo le puse, coincido con el compañero. Debería haber hecho un paro a la CGT, es gravísimo. Después tenés la reacción de los propios compañeros y compañeras en las provincias, ¿no? Claro. Porque también, si no, parece que todo sigue siendo una cuestión porteña, que sí, todo sí, se sí. acá. Claro. Y bueno, y en las provincias se tomó decisiones. Sí, se bajó el candidato. Las decisiones que se tomaron fueron esas. A mí no me gusta, a mí me hubiera gustado... que se salga a clarificar lo que está pasando. No, bueno, un fallo de la Corte. No es un fallo de la Corte, es un fallo político, porque fue un fallo sacar un fallo para suspender una elección a 5 días. Sí, sí. Es lo mismo que sacarlo un día antes. Sí, no son tiempos jurídicos, no hubo claro. Constitucionalista de derecha, gorila, del centro que diga que estuvo bien lo que hizo la Corte. No encontré un constitucionalista que diga que la Corte tenía competencia originaria para meterse en un tema de las provincias argentinas. Claro. No encontré. Entonces, ya tenías una opinión jurídica. Faltó la reacción política. Más contundente. Bueno, yo creo que este 25 de mayo... Hablando, ya están los caños en la plaza. Ya está todo el escenario armado. Unas ganas de ir a la plaza el 25 de mayo. Sí. Pero con los compañeros y compañeras, salir a esa conjunción que nos dio siempre Cristina, que es la ocupación de la calle, el protagonismo a la historia, mezclado entre resistencia y sueños y claro. Esperanza. O sea, viste, vos vas a luchar por algo, pero también con la esperanza de que lo vas a concretar. Y yo estoy muy confiada de que vamos a poder plantear esa alternativa, esa definición de los tercios, sí, que tiró Cristina el otro día. Es una definición esperanzadora también. Y cierta, y muy cierta. Sí, ¿Quién tiene el piso más alto? No, y además, pues uno... ¿Quién tiene el piso más alto? Nosotros.
Obvio. No, y el techo también, digo. Pero, no, siempre pienso en esta idea. Bueno, el 25 de mayo también se cumple un nuevo aniversario de la elección de Néstor Kirchner, y hay algo de que el kirchnerismo siempre se para en la historia para mirar para adelante, ¿no? En algún punto, todo lo construido. Y yo creo que este escenario tiene de distinto, ¿no? Porque a veces me gusta poner a la militancia joven y a mis compañeros y a mis amigos con quienes construyo día a día, ponerlos también en diálogo con esa juventud de los 2000 que llega a un narigón de la Patagonia y les dice vamos a soñar juntos, y de repente transformaron la patria. Y me gusta pensar que nosotros traemos esa historia en nuestros hombros, ¿no? Como que hay algo de eso que ya lo vimos. O sea, fue posible de verdad. Ustedes los tuvieron que convencer mucho de eso y sin embargo lo hicieron. Y hoy hay algo de eso también de el volver a enamorar que pide Cristina, que no es un volver a enamorar en base a fantasía, sino en base a realidad, ¿no? Hubo algo que pasó ahí, que fue real. Sí, y no fue automático. Y no fue automático. Si no lo hubiéramos votado, si hubiéramos sabido, lo hubiéramos votado todos a Néstor. El dato a Néstor. Claro. Y no fue así. Pasaron 2 años, 2 años y medio. El boom de la militancia, incluso, la explosión de la militancia, una parte cuando fue la discusión de la 125, sí, donde se agudizaron las contradicciones y se volvió a decir, bueno, pará, ¿cuál es el patrón de acumulación de riqueza de la Argentina y dónde estamos nosotros y dónde están ellos? Y nosotros de repente somos el 90% y ellos son el 10%. Y entonces, algo parecido a lo que sucede ahora. Igual. No, la historia del país. de cero. Y la otra fue con Néstor, en el 2010. Claro. Porque Néstor, bueno, sembró 1000 flores. Él sembró 1000 flores realmente. Y ahí todo el mundo se sumó a la militancia. Pibes, pibas, viejos, viejas, nuestros padres, todo el mundo se sumó a la militancia porque habían visto que sucedió lo máximo con un dirigente político. Dejó hasta su vida para hacer mejor este país. Sí. ¿Qué hay después de la vida? Todo, lo dio todo. Y cuando vos ves que tu dirigente, tu referente, tu líder lo da todo, te sumás. Me encantaría cerrar ahí, pero ¿estamos bien? Ok. No, quería hablar una cosa más que me parece clave y me preocupa particularmente, que es esto, ¿no? ¿Qué rol se le puede pensar a los sindicatos en un mundo del trabajo que viene cada vez más en discusión, ¿no? Me pasa en mi generación que estamos como no queriendo tener jefes, trabajando en casa. Yo nunca quise tener jefe tampoco, aviso. Eso no es una cuestión de tu generación. Pero bueno, me hago cargo, está bien. No somos tan originales. No. Pero sí que hay una discusión en torno a, bueno, el empleo, el trabajo, esto de, bueno, cuántos trabajadores bajo la línea de la pobreza hay, que tiene que ver también, y para mí rediscute un poco el lugar del sindicalismo, el lugar del gremio como núcleo colectivo donde la gente se junta a hacer política de base. ¿Qué pasa ahí? Y también como, ¿cuál es tu visión para el resto de años? Hay una pregunta que hacemos siempre al final de estos episodios, que es un poco ¿dónde te ves en 5 años? Pero voy a extenderla un poco más. ¿Dónde va a estar el sindicalismo en 5 años? Más difícil todavía. Bueno. Bueno, hay muchos desafíos del futuro. Algunos lo llaman el futuro del trabajo. O futuro con trabajo, digo yo, ¿no? Las tecnologías, la digitalización de los procesos, la nanotecnología, la inteligencia artificial. La jornada de trabajo. ¿Cómo nos atraviesa eso en todos los aspectos? ¿Y qué discusiones aparecen? Siempre parece que con esta novedad, las discusiones que aparecen es, bueno, entonces ahora reemplazamos personas por máquinas. Sí.
Entonces necesitamos menos trabajadores y trabajadoras, menos personas físicas. Pero de repente vos te das cuenta que cuidar es un trabajo, che. Claro. Así que cuidar es un trabajo. Mira vos, ¿quiénes cuidan? Los seres humanos, las personas. Sobre todo, las mujeres. Cuidamos. Y para preservar a la humanidad, hay que cuidar. Sí. Y alguna vez todos y todas fuimos cuidados o cuidadas por alguien, por nuestras madres o nuestras abuelas o nuestras tías. Y para de contar, ¿no? Claro. Entonces, ojo que el futuro no es solo la tecnología. El futuro son las personas que van a cuidar y tienen que seguir cuidando a otras. Es más, en sociedades donde las edades se extienden, la adolescencia se extiende y aumenta la edad vegetativa. Claro. Y las poblaciones europeas están envejecidas y la tendencia en Argentina la tendencia es cada vez a tener menos hijos e hijas. Claro. Eso el otro día me lo comentaba Ferra Berta de ANSES, que las estadísticas están arrojando esos datos. Entonces, ojo que el futuro del trabajo requiere mucho a las personas y requiere necesita derechos que no tenemos aún. Ahora se está discutiendo mucho licencia. Sí, licencias y reducción de la jornada laboral, que son dos caras de la misma moneda. Porque, a ver, también si la máquina reemplaza, la técnica reemplaza, la digitalización reemplaza a las personas, entonces redistribuyamos el tiempo. Sí. Redistribuyamos el tiempo. Por favor. El tiempo, nosotras las mujeres sindicalistas decimos siempre que toda la vida luchamos por el tiempo. Mira, el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajador y de la Trabajadora, fue en función de la lucha de los obreros, de los mártires de Chicago, Sí. por la reducción de la jornada Claro. laboral. El 8 de marzo, el Es Día la historia. Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿por qué fue? Que quemaron incineradas vivas a las obreras textiles de Cotton. Por la reducción de la jornada laboral. Hay algo ahí, ¿eh? Claro. Por eso yo le digo a la CGT siempre, che, si quieren la reducción de la jornada laboral, no lo pongan en un comunicado. Claro, no lo van a lograr. Difícil, porque el tiempo es tan valioso como el capital. Total. Porque están totalmente ligados. Entonces, todos y todas necesitamos más tiempo de esparcimiento, más tiempo de compartir la humanidad, más tiempo si tenemos hijos o hijas o hijes, estar con ellos, más tiempo para plantar un árbol, para ocuparnos de nuestras plantas, para salir a correr, para mirar una peli. Entonces, tenemos que luchar por volver a apropiarnos del tiempo que la tecnología nos ha reemplazado. Y eso además va a permitir una redistribución de las tareas, no solamente del tiempo, sino del trabajo mismo. Claro. Menos tiempo Sí. para cada uno significa más puestos de trabajo si vos lo redistribuís a ese tiempo. Total. Entonces, y eso tiene que ver con los cuidados. Porque, doble jornada laboral las mujeres, triple jornada laboral las mujeres. Entonces, vamos, con responsabilidad, porque la sociedad va a ser mejor si hay más personas cuidando al futuro de esas sociedades. Cuanto más personas cuiden a un niño, una niña y se hagan cargo de su cuidado, esa niña va a ser más feliz, porque va a haber recibido más amor, más atención y más cuidado. Entonces yo quiero una sociedad donde los pibes y las pibas hayan tenido una infancia feliz. Eso es clave. La clave de la vida está en los primeros años de vida. ¿Y qué querés? Que no. Bueno, hay que tener tiempo y plata, las dos cosas, para cuidar. Sí. Y bueno, eso es lo que queremos regular ahora con la discusión de las licencias en el Congreso de la Nación. Vane, te voy a hacer una última pregunta, que no es una pregunta, sino un pedido. Un mensaje para la militancia de cara a este 25. Algo que le quieras decir a la gente. Agarrá a tu vieja, a tu viejo, a tu vecino, a tu vecina, a tu novio, a tu novia, a tu pareja, y una bandera, que puede ser la Argentina, que puede ser la de tu organización política o la de tu organización sindical, y anda
Anda a llenar la plaza y que rebalse la plaza, que llegue hasta la 9 de julio, porque hay que ser artífice de nuestro destino. No dejes que te digiten los demás. Salgamos a invitar a otros y a otras, ¿no? Y aparte porque creo que Cristina nos viene invitando al tiempo que corre. Y como alguna vez lo dijo Perón, es la hora de los pueblos. Y si el pueblo no se hace cargo de su hora, no va a venir nada bueno. Yo creo que el pueblo argentino se sabe hacer cargo de su tiempo. Y bueno, empujemos, militantes, a empujar a que el pueblo se haga cargo del tiempo que está corriendo, ¿no? Gracias, Vane. No, gracias a vos.